Hola mis queridos hermanos, soy el Padre Renzo Miguel Saldaña González, sacerdote diocesano de la Prelatura de Carabalí. Bienvenido a mi canal de Evangelización Digital. Vamos a meditar en esta oportunidad el Evangelio del Domingo, como todos los domingos lo estamos haciendo, en esta sección llamada Un mensaje de Dios para ti. Muy bien, comenzamos entonces. El Evangelio de este domingo es tomado de San Marcos en su capítulo 10, versículo del 17 al 30. ¿Y de qué nos habla el Evangelio de hoy? El Evangelio de hoy nos habla del encuentro de Jesús con el joven rico. Y en este encuentro sale el tema principal. No se olviden, hay dos partes en este tema principal, ¿sí? Primero, habla del seguimiento de Jesús y segundo, de los bienes de este mundo, ¿sí? Seguimiento de Jesús y bienes de este mundo. Entonces vemos al joven rico que se acerca a preguntarle a Jesús: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice: ¿has cumplido los mandamientos? No matarás, no cometerás adulterio, no estafarás, honrarás a tu padre y a tu madre. Y este joven le dice: sí, claro, eso lo he cumplido desde mi juventud. Vemos a este joven, un joven que tiene hambre de eternidad, que cumple con los mandamientos de Dios y quiere alcanzar la vida eterna, pero le falta una cosa muy importante que Jesús le dice: vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres y luego sígueme. Y aquí pues evidentemente este joven se puso triste porque no dice el Evangelio que era rico y se va. También podemos ponernos a pensar: pero Padre, ¿es que Jesús está en contra de tener bienes? ¿O qué significa esto? Explíquenos, por favor. Vamos a explicar. Los bienes, queridos hermanos, los bienes de este mundo son necesarios para vivir dignamente, por supuesto, para nuestra educación, para nuestra formación. Pero no tiene que volverse el centro de nuestra vida, no tenemos que volvernos esclavos de ellos, y eso es algo fundamental. Los bienes sí son necesarios, pero no deben ocupar el centro de nuestra vida. El centro de nuestra vida debe ocupar solamente Dios, nadie más. La lógica del reino de Dios, queridos hermanos, no es poseer, sino es dar y servir. Dar y servir. Jesús nos habla de la pobreza cristiana. ¿Y qué significa esto, Padre, de la pobreza cristiana? Consiste en dejar mis seguridades y poner mi confianza en el Señor. Dejar mis seguridades, dejar de aferrarme a las cosas de este mundo, mis prioridades en las cosas de este mundo, y poner mi confianza en el Señor. Eso es fundamental, queridos hermanos, e importante para nosotros. Y la pobreza cristiana nos trae verdadera libertad. Nos hace libres, porque nosotros muchas veces estamos esclavos ¿de qué? Estamos esclavos de nuestras adicciones, del poder, del placer, del dinero, etc. La pobreza cristiana nos hace libres para seguir a Jesucristo y nos alegra justamente el estar con Él. Eso nos alegra. No hay mayor alegría que estar con el Señor, mientras que el afán de poder nos esclaviza en el tener y en el poseer. El joven rico era un joven que tenía la buena intención de alcanzar la vida eterna, pero vivía tan esclavo de los bienes y tan alejado del reino que le impedía seguir a Jesucristo. Tenía buena intención, pero estaba tan esclavo de sus propios bienes que le impedía seguir a Cristo y alcanzar su reino, evidentemente. El seguir a Cristo consiste en dejarlo todo para ganarlo a Él. Dejarlo todo para seguirlo a Él. Es poner en Él mi seguridad, mi prioridad, el centro de mi vida. Y no confiar tanto en mis seguridades y capacidades como lo hacía el joven rico. Yo he cumplido los mandamientos. Yo he hecho tal cosa, ¿no? El ganar el reino, el ganar la vida eterna, no consiste solamente en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias capacidades, sino
en confiar, en abandonarse en las manos de Dios. Jesús, mis queridos hermanos, es nuestro verdadero tesoro. Es la perla preciosa del cual nos habla el Evangelio, de la cual vale la pena venderlo todo para obtener ese campo, para obtener esa perla, lo cual es Jesucristo, nuestro Señor. Y debemos preguntarnos, interrogarnos tú y yo, ¿en quién pongo mis esperanzas? ¿En qué pongo mi seguridad? ¿Me dejo llevar por los afanes de este mundo, por sus preocupaciones, por las vanidades, por el afán de poder y placer? Preguntarnos, interrogarnos. Y ser sinceros con el Señor. ¿Cuántas veces nosotros, y yo el primero, pues tenemos eso, ¿no? Pegamos a las cosas de este mundo. Ahora, Jesús nos habla de otra cosa importante, que para ganar el reino, para ser su discípulo, es imposible para el hombre. Esto es solamente un don maravilloso de Dios, mis queridos hermanos. Es fruto del amor de Dios, no es fruto de la cesis, del esfuerzo humano, sino es un don de Dios, es puro don de Dios. Es fruto de estar con Él. Y eso es lo que no entendía el joven rico, ¿no? Él pensaba que para ganar esto hay que confiar solamente en mis propias seguridades, en mis propios esfuerzos, en mi propia cesis. Es un don de Dios. Se había olvidado el joven rico de que el centro de los mandamientos es el amor, en primer lugar a Dios, que implica evidentemente la fe, la confianza, la esperanza puesta en Él, el amor puesto en Él. Que María Santísima, quien supo poner su confianza en el Señor, despojándose de toda seguridad y abandonándose en las manos de Dios, nos ayude a poder ser verdaderos discípulos de Cristo en el mundo. Ella, que no entendía lo que decía el ángel, pero fue capaz de decirse: hágase en mí según tu palabra, el fiat voluntas tua. Muy bien, y como siempre, no quiero terminar sin dar 3 conclusiones. La primera es que recordar que la lógica del reino de Dios no consiste en poseer, sino en dar y servir. Diferente a la lógica del mundo. La lógica del reino de Dios es dar y servir. La lógica del mundo es poseer, retener. Segundo, Jesús nos exige la pobreza cristiana. Ya hemos hablado que es la pobreza cristiana, que es dejar de poner mis seguridades y mi confianza en los bienes de este mundo y ponerlo en el Señor de la vida. Mi única seguridad, mi única confianza en el Maestro. Y tercero, seguir a Cristo y entrar en el reino de Dios es un don, es un regalo de Él, que hay que pedirlo, y que consiste en dejarlo todo para seguirlo a Él. Esto no es fácil, ¿no? Pero hay que pedirlo. Hay que decirle a Dios que nos dé este don, que con nuestras solas fuerzas no podemos, somos débiles y a veces nos aferramos a las cosas de este mundo por nuestras debilidades, carencias. Muy bien, queridos hermanos, entonces con esto doy por concluido nuestro comentario, nuestra reflexión de este domingo. Invitarles por favor a suscribirse en este canal. Bueno, está por acá abajo, ¿no? Está por acá abajo, ahí es un botoncito que dice suscribirse. Por favor, pincharle ahí, darle manito arriba, compartir este mensaje, esta reflexión de este domingo, para que otros puedan también enterarse que nos dice la palabra de Dios, ¿sí? Muy bien, que Dios me los bendiga. Será hasta el próximo domingo y un fuerte abrazo. Que tengan un feliz domingo. Chao.